Un cordial saludo, estimados docentes de la institución educativa Mariano Melendro. Soy Rafael Muñoz, coordinador del colegio, y he creado este tutorial con el propósito de facilitar el diligenciamiento del formato del acuerdo pedagógico. Dicho formato aparece en la pantalla y a pesar de que los docentes de la institución están familiarizados con él, he notado que se presentan diversas dificultades para diligenciarlo correctamente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el encabezado que lleve el formato sea el actualizado, en donde aparece la resolución 01365 de agosto 02 de 2021. Para el presente tutorial vamos a trabajar con una plantilla de ejemplo de biología de tercer grado, en donde se tomó como base la malla curricular de hecho, grado y asignatura. Así las cosas, en el ítem número 1, que es el de identificación, pues simplemente el docente, digamos, registra lo pertinente tanto al docente como al periodo, al grupo al que corresponde, la asignatura, las horas semanales y la fecha en que se realiza el acuerdo. Esta parte pues no tiene mayor dificultad. Ya en el capítulo 2, en donde estamos hablando del desarrollo del área y o asignatura, tenemos que registrar la competencia, la cual debe ser la misma que está escrita en la malla curricular. En caso de utilizar una competencia de un grado inferior, o por lo contrario, si se fuera a llevar a un grado superior, se debe indicar el motivo por el cual dicha competencia es la que se toma en cuenta para ser trabajada en este periodo. Sin embargo, es de aclarar que digamos, esa competencia no puede ser modificada, debe ser copiada tal cual aparece en la malla curricular. Aquí tenemos un ejemplo, el cual dice describir características de seres vivos, establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificar en 5 dominios para su adecuado reconocimiento en la microcuenca y en otros ecosistemas. Estamos tomando literalmente lo que está indicando aquí precisamente la malla curricular y vamos a verificar que de la misma manera aparece precisamente aquí escrito en la malla curricular. Recalcar que esto no se debe modificar, debe utilizarse, mucho copiarse tal cual aparece allí. De la misma manera, en el acuerdo pedagógico, los contenidos temáticos también corresponden a los que están establecidos en la malla curricular. En ella tampoco hacemos ninguna modificación, simplemente vamos a la malla curricular, que a manera de ejemplo está aquí presentada la de grado tercero, y tomamos exactamente los contenidos temáticos que aparecen en dicho material. En la parte de la bibliografía, realmente hay que tener en cuenta que especialmente lo que colocamos acá son las referencias bibliográficas. Entonces hacemos, digamos, la citación de libros digitales o libros en físico que vayan a ser utilizados e incluso también información de referencia de revistas indexadas si fuéramos a utilizarlas. En la columna de recursos es donde podemos nosotros agregar algunas, digamos, elementos audiovisuales que sirvan para mejorar u optimizar el aprendizaje. En ellos podemos clasificarlos por dispositivos tecnológicos, por ejemplo, en donde vamos a hacer referencia a computadores, tablet, tablero digital, etc. En la parte de materiales, en donde podemos agregar material impreso, o material fotocopiado si es que se necesita. Y en los enlaces podemos incluir, por ejemplo, enlaces a videos, tutoriales o cualquier otro material audiovisual que podamos encontrar en la red, por ejemplo. Seguidamente hablamos de las actividades complementarias. Estas se caracterizan porque precisamente permiten optimizar el aprendizaje. A manera de ejemplo podemos hablar de profundización con lecturas adicionales, visitas a campo, actividades familiares, etc. Y seguimos en el capítulo 3 a trabajar con las columnas que han presentado mayor dificultad para el manejo y la presentación del acuerdo pedagógico. En este sentido vamos a tratarlas de manera individual. Hablemos en primer lugar de las actividades a evaluarse.
que es el primer capítulo. En estas actividades a evaluarse, digamos, hay dos subcategorías que vamos a trabajar. Entonces, en primer lugar, las actividades son las específicas que se van a trabajar en el saber conocer y en el saber hacer, y las cuales deben llevar su respectivo porcentaje sobre la calificación. Así las cosas, en el saber conocer, aquí a manera de ejemplo tenemos que una prueba tipo saber, o que la prueba tipo saber que vamos a utilizar en este capítulo, la cual debe tener un peso entre el 10 y el 60% máximo, se acordó con los estudiantes dejarla en un 40%. Que un taller sobre los seres vivos lo vamos a dejar con un peso del 30% y que la evaluación escrita al final la vamos a dejar con un 30%. Si miramos en este cuadro podemos verificar que da 40% la prueba tipo saber, que tenemos un 30% para el taller de los seres vivos y que tenemos un 30% para la evaluación escrita. Tener en cuenta que este saber conocer o cognitivo debe sumar en esta parte un 100%. De igual manera, para el saber hacer o el procedimental, tenemos aquí a manera de ejemplo un dibujo, por ejemplo, de un ecosistema que va a tener un valor del 30% y una clasificación en campo de diferentes seres vivos que va a tener un peso del 70%. Por lo tanto, tenemos 70% que es el dibujo, 30% que es la clasificación en campo, lo que nos va a dar una sumatoria de 100% en esa valoración del saber hacer. Estos dos aspectos deben ir en la columna actividades a evaluarse. Posteriormente, en la columna de actividades a evaluarse, actitudes a evaluarse, perdón, vamos a hablar o a tener en cuenta los elementos axiológicos en torno a la competencia que se está desarrollando, los cuales tienen una implicación directa sobre el aprendizaje que se pretende alcanzar. De esta manera, tenemos ejemplo acá, responsabilidad en sus tareas. Eso tiene un peso del 40%, la capacidad de seguir instrucciones un peso del 30% y trabajo en clase un 30%. Si lo miramos, este tipo de actividades afectan de manera directa el aprendizaje del estudiante. De esa manera sabemos que deben de ir en esta columna. Recordemos, situaciones o elementos axiológicos que tienen implicación directa sobre el aprendizaje. Entonces, la responsabilidad en las tareas tiene implicación directa porque si el joven no hace tareas, se ve afectado su aprendizaje. De igual manera, si no sigue instrucciones, también se va a ver disminuido el proceso de aprendizaje, como también si estando en clase no trabaja. Aquí vemos entonces la verificación, 40% responsabilidad en sus tareas, 30% seguir instrucciones y trabajo en clase un 30%, lo que nos da una sumatoria del 100% en este aspecto. Finalmente, la columna número 3, que son las acciones evaluativas, son los elementos comportamentales que no tienen una implicación directa sobre el aprendizaje, pero que pueden contribuir y por ende ser tenidos en cuenta por parte del docente para mejorar la calificación. Esta columna no lleva porcentaje porque son valores que ya están, digamos, un poco más a criterio del profesor y puede utilizarlo como una manera de contribuir a que el estudiante de pronto mejore su promedio. Tenemos aquí a manera de ejemplo, buena presentación personal, buen vocabulario, respeto por los compañeros. Si observamos, este tipo de acciones no tiene una implicación tan directa sobre el aprendizaje del estudiante, pero el profesor nos puede tener en cuenta y le queda ese espacio para poder manejar, digamos, y flexibilizar un poco el proceso de calificación. Finalmente, recordar que es indispensable que los documentos pues estén validados, que tengan la firma del monitor de curso, que es donde se verifica que, digamos, hubo un proceso de acuerdo pedagógico, el cual queda respaldado por el estudiante,
y obviamente también después por el coordinador cuando se hace la revisión. Y adicional a todo este proceso debe ir también pues la firma o la hoja, perdón, de firmas de todos los estudiantes que estuvieron presentes en el acuerdo pedagógico. Recordar que el acuerdo pedagógico es un elemento de negociación y que por ende no pueden haber dos acuerdos pedagógicos que sean exactamente iguales. Espero que esta guía les sea de utilidad y muchísimas gracias por su valiosa atención.